La historia detrás de la creación o el surgimiento de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto está cargada de diferentes acontecimientos históricos, de acontecimientos que se dan por movimientos sociales, culturales, políticos, que le imprimieron a cada uno de estos enfoques unas características específicas. También influye lo que estudiaron los autores, las vivencias que tuvieron y la mirada del mundo que lograron concebir y que se fue adaptando a cada una de estas grandes miradas o enfoques acerca de cómo se hace la investigación. El primer enfoque del que vamos a hablar es del enfoque cuantitativo, un enfoque que ustedes ya trabajaron el semestre pasado. Este es un enfoque de tipo estadístico, es un enfoque que trata siempre de establecer unas leyes y principios que apliquen a una gran población. Intenta estudiar un grupo de personas, pero tiene que ser un grupo representativo con el fin de que éste represente a la mayor cantidad posible de individuos en el grupo más grande. Así que en la lógica de lo cuantitativo, siempre nos vamos a ir a un grupo representativo que tomamos y que luego llevamos a una observación mucho más general. Vamos a imaginar esto como si fuera un universo conformado por muchos individuos. Pues supongamos que en todo el mundo existen individuos alrededor de todo el planeta, separados por diferentes fronteras, por barreras del idioma, del territorio y demás. Pero en sí, pues tenemos diferentes seres humanos habitando en cada rincón. Cuando vamos a hablar acerca de los seres humanos, ¿cierto? Porque recuerden que la ciencia no solo estudia a los humanos, sino que también puede estudiar a los animales y a los objetos de la naturaleza. Lo cuantitativo le va a llamar a todas esas cosas que yo estoy mostrando aquí los objetos. Estos van a ser sus objetos de estudio, ya sean las personas o sean los comportamientos que estos están presentando. Y ya sabemos que dentro de todo esto que podemos encontrar hay una gran diversidad. O sea, supongamos que cada una de estas formas que estoy presentando aquí es un individuo o es un objeto específico. Y todo esto está dentro de algo que es el universo. Entonces yo puedo ubicar esto dentro de algo que sería el universo, toda esta parte. Y ahora, ¿cuál es el trabajo del investigador cuantitativo? El investigador cuantitativo va a mirar esto que es el universo, todo esto. De ahí se va a centrar en una población. Entonces va a haber una de esta población, por ejemplo, los círculos, los triángulos o las cruces. El universo está compuesto por muchas poblaciones y la población o cada población está compuesto por unos individuos con características concretas o con unas características que comparten entre ellos. Por ejemplo, en todo el universo, digamos que si esto fuera Colombia, esto fuera España, esto fuera por acá China, si esto fuera de esta manera, tenemos que en el universo habitan estos individuos, pero que van a compartir unas características. Por ejemplo, estos círculos podrían estar en Colombia, pero también los podríamos encontrar en España y también los podríamos encontrar en China. Entonces, ¿qué hace lo cuantitativo aquí? Va a tomar de todo el universo, de las posibles poblaciones que pudiera tener, una de ellas. Entonces, por decir que vamos a estudiar la población de los triángulos.
A ver si lo puedo hacer acá. Supongamos que yo voy a tomar solo esa población de los triángulos. Cuando yo tomo la población de los triángulos, cuando yo selecciono algo de esa población, esto que selecciono se le llama una muestra. Entonces tengo un universo conformado por distintas poblaciones, luego tengo poblaciones específicas y de esas poblaciones puedo tomar muestras. Entonces, por ejemplo, de la población de aquí, voy a tomar estos triángulos y luego, ¿qué hace lo cuantitativo? Lo cuantitativo estudia una muestra que es representativa. ¿Cómo sé que es representativa? Porque debo conocer el número de la población de acá. Vamos a ver el caso para la fundación universitaria, si ustedes quisieran hacer un estudio representativo con la población de psicología. Se puede hacer por calcular la muestra, se puede realizar, si, bueno, yo lo puedo hacer con el cálculo manual, por así decirlo, o la puedo calcular ya con una calculadora como esta, que de forma online me puede decir cuáles son pues las cosas que yo debería utilizar para seleccionar como tal mi población. ¿Qué me va a pedir? Me va a pedir el tamaño del universo o también lo que es el tamaño de población. Puede que me digan población o universo. Para el caso de la Facultad de Psicología, si yo fuera a hacer un trabajo tanto con Santander como con Popayán, en total suman 6.000 personas, así que son 6.000 estudiantes de psicología. Y a mí me interesa estudiar, por ejemplo, qué es lo que piensan los estudiantes de psicología sobre la enseñanza virtual o el aprendizaje virtual. Entonces, yo quiero que eso sea representativo, yo quiero que me salga una opinión general de los estudiantes frente a eso de la enseñanza y a partir de eso tomar unas decisiones para ver cómo mejorarla, cómo mantener tal cosa, cómo cambiar tal otra. Es que necesito saber el tamaño del universo, que en este caso sería de 6.000. Necesito ver la heterogeneidad, que en este caso la colocamos con 50% porque vamos a tratar de buscar opiniones entre hombres y mujeres, aunque aquí pues habría que revisarlo porque ya saben ustedes que en psicología hay muchas más mujeres que hombres. Entonces ahí la heterogeneidad de la muestra pues se ve un poco comprometida porque hay más implicación por parte de las mujeres que de los hombres. El margen de error casi siempre es de 5% y el nivel de confianza es el que define el investigador. Por ejemplo, para esas vacunas que están sacando ahora del coronavirus y eso nos hablan de un nivel de confianza, ¿cierto? Nos dicen que es el nivel de confianza del 52%, por ejemplo, para una vacuna china y del 91 o 92% para otras vacunas como por ejemplo la de Oxford. Entonces, ¿qué implica el nivel de confianza? Que ha sido probada en más personas. Que entre mayor nivel de confianza es porque se probó en más personas y además de eso me da un nivel de confiabilidad mayor de que los resultados se van a mantener. O sea, de que los resultados puede que no cambien. Miren, si yo quisiera 6.000 trabajar con toda la población de psicología de la fundación, necesitaría aplicar 362 cuestionarios, test o encuestas cuantitativas a estas personas. Esto es lo que él me arroja. Me dice, si su población es de 6.000, entonces usted tendría que contactar a 362 estudiantes para que estos le representen la mirada o lo que los demás podrían estar pensando. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo ya tengo estos 362 acá. Entonces yo les aplico las encuestas, los test, lo que les vaya a aplicar.
Y ya después, yo no hablo solo de 362, sino que yo hablo de todos los estudiantes, porque ya estudié esa muestra, ya sé que entre todos los que me hablaron ahí, por lo menos se representó algo de lo que cada uno de los de acá podría estar diciendo. Entonces, como los estudios que nos presentan a nosotros, nos dicen el 80% de los colombianos, al momento de levantarse, la primera actividad que realizan es revisar el celular. Nos pueden dar esa estadística. Y uno dice, no, pero ¿cómo saben eso? Si ni siquiera me han preguntado, si no me lo han dicho, si no me han hecho una encuesta virtual, ni nada de esas cosas, pero van diciendo que son los colombianos, que son todos. Y es precisamente por eso, porque ya tomaron la población total, de esa población total obtuvieron la muestra representativa y a partir de esa muestra representativa ya se pueden hacer generalizaciones. Entonces, yo no necesito estudiar los triángulos en estos tres lugares distintos, sino que yo puedo estudiarlos en uno. Digamos que estudio esto en Colombia. ¿Y qué hacen los de España? Dicen, allá en Colombia hicieron un estudio con estas características, con tanta población, encontraron esto, entonces nosotros vamos a hacer el mismo estudio aquí. Entonces vamos a utilizar los mismos criterios, los mismos test, las mismas cosas, y se espera que se obtengan resultados similares. Y luego en China también van a hacer lo mismo. Dicen, no, es que allá hay dos antecedentes de un estudio en España y en Colombia que trabajaron, por ejemplo, la enseñanza virtual de esta manera, que tomaron tantos estudiantes que eran de este semestre y les aplicaron este test, entonces nosotros vamos a aplicar el mismo test, pero con nuestros estudiantes, sería aquí como con nuestros triángulos. Y ese proceso es lo que genera acumulación de conocimiento y es lo que fortalece lo cuantitativo, en eso consiste. Por eso lo cuantitativo se va tanto a lo teórico, porque si hay una idea de investigación, por ejemplo, ¿qué importancia tiene la enseñanza virtual para el estudiante o el aprendizaje virtual? Si hay una idea, tengo que mirar qué otras personas la han trabajado, de qué forma lo han hecho, y ya sabemos que en lo cuantitativo se hace de manera estadística y que se hace con las fórmulas y que se hace con los autores que ya nos han dado unas bases y que se hace buscando replicar los estudios. O sea, que un estudio que yo hice acá lo pueda llevar a otros contextos donde hay participantes con características similares. Puede que usted para su trabajo de pregrado no necesite un nivel de confianza tan alto. Entonces, supongamos que a usted no le interesa que sea tan precisa su investigación. Entonces, usted le puede bajar aquí el nivel de confianza, digamos que sea no sé, al 52% y eso. Y miren lo que pasa acá con la muestra. La muestra va a bajar. Bajó de 362 a 50 personas. A usted dice, no, yo quiero que tenga un 70% de nivel de confianza. Entonces le dice, listo, para un 70% usted necesitaría entrevistar o aplicar una encuesta a 106 personas. ¿Cuándo se hace esto de calcular la muestra? Que ya les mostré que aquí uno lo hace en línea, lo hace en internet. ¿Cuándo necesitamos esto? Cuando son personas que ya pasan de 100. O sea, cuando ya son más de 100 los individuos con los que vamos a trabajar. Porque si son 50, 80 personas, pues ya tomaríamos toda la población. O sea, si la población es solo de 100 personas, podemos tomar toda la población. Pero si la población es grande, necesitamos tomar eso una muestra. No podemos tomarla toda porque no tendríamos el dinero, el tiempo, los recursos para poder hacer eso. Por ejemplo, imagínense ustedes si tomáramos toda la población de la ciudad de Popayán y que con cada una de las personas, de los habitantes, hiciéramos una prueba, pues se nos sería mucho tiempo, muchas cosas y no sería del todo útil. En cambio, si tomamos solo una muestra representativa, pues ya nos está mostrando una opinión o una percepción general de la población y es mucho más fácil de abordar y tiene buen nivel de confianza. Entonces, lo cuantitativo funciona en esta lógica, funciona en ese sentido de que hay una población, yo tomo una muestra de ella y luego estudio esta población, esta muestra que tomé, y ya hago generalizaciones de esta sobre los demás. Entonces ya digo, si estos se comportan de esta manera, probablemente
los otros que están aquí se comporten de una manera similar o se comporten de este modo. Los antecedentes del enfoque cuantitativo tenemos que situarlos en el siglo XIX, lo que es desde 1800 a 1899. En este siglo se dan muchas revoluciones científicas y se cambia la mirada que venía desde la Edad Media, que pasábamos de una edad oscura, de una edad donde la única idea que importaba y la única idea que tenía fundamento era la idea en Dios, y todas las cosas se reducían a eso, a que si usted tenía una idea, si usted tenía una creación, un invento, era porque Dios así lo quería, porque Dios lo había enviado así para usted, no porque fuera producto de un proceso racional, de un proceso de búsqueda y demás. Así que todos los avances científicos y tecnológicos permitieron ir avanzando también la concepción que se tenían de las cosas y entender que el ser humano era responsable de mucho de su vida, de su existencia, que no debía depender como tal de los dioses o un solo Dios, sino que debía buscar el conocimiento en sí mismo, en la razón. Así que se cambia esa noción de eclesiástica de la iglesia hacia una noción más del ser humano como un ser humano racional, que puede transformar las cosas en la medida en que las conoce. Y eso que es, digamos, ese paso es el que se conoce como el de la modernidad. Eso que nosotros llamamos moderno es una idea de poder conocer las cosas, de reflexionar sobre ellas y poder transformarlas de una forma que se adecue a nuestras necesidades. Los antecedentes del enfoque cuantitativo provienen de la física, de la biología y de las matemáticas. Estas se les denominan usualmente las ciencias duras, se le denominan las ciencias exactas. Ahora sabemos que no hay ninguna ciencia exacta, que todas tienen un margen de error, que todas se pueden equivocar de alguna manera, pero se le tiende a llamar así en los diferentes libros. Se le conoce como ciencias duras, ciencias exactas o ciencias naturales. El principal enfoque que tiene lo cuantitativo o en lo que más se sustenta es en el positivismo. El positivismo es un paradigma. Cuando hablamos de paradigma estamos hablando de miradas del mundo. Un paradigma es una forma compartida que tienen las personas de ver el mundo. Son las creencias que tienen sobre determinado aspecto, de por qué ocurren algunos fenómenos o de qué explicación le damos a las cosas. Eso es un paradigma. Entonces, en el caso de lo cuantitativo, nos encontramos con un paradigma positivista, que ya vamos a detallar qué es y qué es lo que ustedes se van a encontrar en los diferentes libros de investigación. El positivismo fue creado por Augusto Comte. Comte creó un discurso que le llamó el discurso del método positivo y comenzó a orientar este discurso en Europa. Entonces, en las clases que daba, señalaba las características que habían en las ciencias naturales y decían, estas características que tiene la física, que tiene la matemática, la química, la biología, son lo que, lo que las diferencia de otros conocimientos y hacen que sea un conocimiento elevado, que sea un conocimiento superior. Y por tanto, todas las otras deberían hacer esto. O sea, cualquier estudio que pretenda construir conocimiento debería basarse en las cosas que hacen estas ciencias. ¿Cuál fue el objetivo que persiguió Comte? Hacer un estudio de indagación del mundo social que pudiera estudiarse de forma similar al mundo natural. Pues miren que aquí es un punto interesante, porque nos plantea muchas cosas a nivel de la psicología. El objetivo del positivismo era observar estas ciencias naturales, estas ciencias exactas, y después hacer interpretaciones, o bueno, hacer estudios del mundo social, de hechos sociales,
de manera similar a cómo se observaban los objetos o cómo se observaban estos elementos de la naturaleza. Entonces, desde aquí, ya él abre ese panorama, lo saca como tal de las ciencias exactas y lo lleva a otros posibles campos. Así que ya no estaba solo limitado a las ciencias naturales, sino que también podía estar en las ciencias sociales. Bueno, y aquí tenemos que hacer otra acotación para saber qué es eso de las ciencias naturales, sociales y humanas. Necesito que ustedes me den algunas ideas de eso. ¿Cuáles creen que son las ciencias naturales? Buenos días, profe. Pues yo pienso Buenos que de días. pronto las ciencias naturales, pues tienen, pues como dice la palabra, ¿no? Ciencias naturales, obviamente es lo que estudia la naturaleza, todo lo que es como de la naturaleza. Supongo yo que es como también hacer experimentos, pues con la naturaleza, estudios de ellos y pues todo lo que conlleva, todo lo que esté alrededor pues, de la naturaleza. Pues pienso que puede ser eso. Bueno, muchas gracias, Valentina. Bueno, voy a dejar aquí solo las principales que a la vez nos dan otras ciencias. Por ejemplo, la biología nos fundamenta la medicina, la química nos fundamenta la farmacología, la matemática nos fundamenta las ingenierías. Así que voy a dejar estas para que las tengamos como unas bases o como unas fuentes de otras ciencias más. En sí podemos decir que estas son las ciencias naturales exactas o duras y que de estas se desprenden otras, se desprenden muchos otros estudios. Entonces aquí estarían estas. Luego hablarían de unas ciencias sociales, pero también les podrían llamar ciencias humanas. ¿Cuáles creen que podemos situar en este aspecto de las ciencias sociales o humanas? Bueno, muy bien, voy a ir colocando las cosas que me están diciendo. La geografía, la historia. Filosofía. La filosofía no vaya, ya les voy a mostrar dónde va la filosofía. Pero nosotros encontramos en las ciencias sociales o también en las ciencias humanas todas estas otras disciplinas. Bueno, por ahí también decían el derecho, de la antropología, derecho, psicología, sociología, geografía, historia, psicoanálisis, también economía. Todas estas son ciencias sociales. ¿Por qué son ciencias sociales? Porque nos estudian ya sea a los individuos o a las instituciones o a las relaciones entre estos, pero, pero siempre están relacionadas como con cuál es la afectación que hay entre ellos. Y porque siempre se da la noción de que el individuo, por más aislado que esté, hace parte de un grupo, hace parte de una sociedad, de unas normas, valores y demás. Así que cada una de estas estudia a los seres humanos y estudia
las cosas que los humanos hacen desde una mirada distinta. Por ejemplo, la antropología lo va a estudiar a través de la historia del ser humano, lo que llaman la filogenética, por ejemplo, en la especie como tal. Así que la antropología va a tener una mirada de cómo cambia el comportamiento, la apariencia, las costumbres, la cultura del ser humano en la medida en que va transcurriendo el tiempo, y también tiene presente los ancestros de los humanos como especie. Mientras que la psicología estudia ya no al ser humano a lo largo de todos sus ancestros, sino que lo estudia en su vida, en el momento desde el nacimiento hasta la muerte. Estudia el ciclo evolutivo, el desarrollo de su vida. Esas son las ciencias sociales y son a las que pretendía Comte llevarle el método de las ciencias naturales. Eso era lo que pretendía hacer el positivismo, fue lo que buscó. Estudiar qué es lo que hacían bien estas ciencias naturales y cómo esto que ellas hacían podía aplicarse a las ciencias sociales. Cómo estos métodos, cómo esta forma de observar, esta forma de describir la realidad podía ser aplicable también a otros elementos que no estuvieran como tal aquí en la naturaleza, ¿cierto? Aquí encontrábamos animales, encontrábamos cosas, objetos, pero acá ya nos estábamos encontrando con grupos, con personas, con incluso algunos conceptos o cosas que eran más difíciles de tocar, que eran mucho más difíciles de experimentar, que de pronto los elementos que sí tendrían estas otras. ¿Cuáles son las humanidades? Para cerrar un poco este entendimiento aquí. Las humanidades, la primera va a ser la filosofía. ¿Cuáles otras creen ustedes que hay ahí en las humanidades? ¿Qué otros conocimientos Arte, música. podrían? Arte, la música, la literatura. Profe, no sé si tiene que ver algo con religión, bueno, teología o algo así. No, esta iría más acá, en las ciencias sociales. Bueno, es que la teología sí se desprende de la filosofía, es un área de la filosofía. Entonces, es que la teología se desprende de la filosofía, pero es así como la psicología que también se desprendió de ella y luego se va más a una ciencia social. Entonces sí la dejaríamos como por acá más en las ciencias sociales que en otra cosa. Ya como tal, que sean así apartadas de las otras y que pertenezcan a las humanidades son estas: la filosofía, el arte, la música, la literatura, la danza. Entonces, si nos vamos en orden de importancia de las cosas, la importancia que la sociedad le da a las cosas, nos damos cuenta de que le da mucha más importancia a estas, ¿cierto? Primero, favorecen toda la parte de ciencia, tecnología e innovación a partir de las ciencias naturales exactas o duras. Luego, le dan otra importancia a esto que son las ciencias sociales o humanas, y casi siempre se deja en último lugar a estas otras de las humanidades. Generalmente en los programas de formación y demás se da esto, ¿no? Como que esa persona que sabe de las humanidades, que sabe de danza y esto, sí tiene un saber, pero no tiene un estatus similar al que tiene el físico teórico. O sea, por un lado está el maestro de danzas y por el otro está, digamos, el ingeniero biofísico, o está el ingeniero mecatrónico, o el ingeniero electrónico, o la ingeniera ambiental. Entonces miren que sí se da también como una especie de preconceptos y prejuicios entre estas, pero cada una de estas apunta a algo distinto. O sea, cada una de estas tiene un fin diferente y una mirada distinta de lo que es la realidad y cómo podemos llegar a conocerla, a interpretarla o incluso a transformarla. Esto de aquí, de las ciencias naturales, se basa en el enfoque cuantitativo. Las ciencias naturales van de la mano con el enfoque cuantitativo, casi nunca utilizan otro enfoque. Sí lo pueden utilizar, pero no lo ven como algo útil, porque para los objetos que ellos estudian y el modo en que lo hacen, lo mejor es lo cuantitativo. Luego en las ciencias
sociales tenemos un enfoque mixto. Entonces, esto es cuantitativo y cualitativo. Nosotros podemos utilizar los dos enfoques. Por eso ustedes aprenden esas dos miradas de la ciencia. Si no, aprenderían solo una de ellas. Así que aquí tenemos esa parte. Estamos en un lugar privilegiado porque podemos mirar hacia los dos horizontes, hacia lo cuantitativo y hacia lo cualitativo. Y en las humanidades, pues esto se invierte y aquí tendríamos el enfoque cualitativo. Entonces, miren qué perspectiva interesante nos encontramos en este punto, porque el enfoque nos va variando dependiendo de la mirada que tengamos de esa realidad y la forma de afrontarlo va a ser distinto. Todos estos objetos yo los puedo conocer y los puedo intervenir en las ciencias naturales. Pero estos otros, por ejemplo, de la filosofía, del arte, de la música, de la literatura, esos no los puedo solo conocer, ni los puedo llegar de una vez a intervenir, sino que yo los tengo que interpretar. Por ejemplo, yo interpreto la obra de arte, interpreto esa pintura, o yo interpreto el poema, y ahí es donde está el conocimiento, ahí es donde está lo que ve lo cualitativo. Así que en lo cuantitativo yo puedo centrarme muchísimo en esos datos, me centro mucho en la estadística, me centro mucho en lo que veo como investigador ahí en la realidad. Pero en lo cualitativo yo tengo que considerar diferentes puntos de vista y no puedo quedarme con una sola visión, no puedo quedarme como que esta es la realidad y esta es única y ya, no, sino que digo, esta es solo una percepción de la realidad que tiene este grupo de personas y lo que yo trato de hacer es de entenderla, más no de unificarla, ni de decir es que todas las personas que se visten así o todas las personas que han vivido esto van a pensar esto. Entonces, por eso están en los polos opuestos, porque este sí trata de generalizar todo lo que aprende, mientras que este, entre más aprende, más se va enredando con otras cosas para profundizar o más quiere conocer la diferencia de las personas. Se trata es como de distinguir, de buscar nuevas formas de expresión en lugar de llegar a una clasificación que trate de ubicar todo en una misma cosa. Así que el positivismo pretendía eso, que todo lo de las ciencias naturales se aplicara también al mundo social. ¿Qué nos dice como premisas o como factores fundamentales? Nos dice que el sentido de la percepción y el pensamiento son bases del ser humano para conocer la realidad. Y nos va a hablar de que la experiencia es el único modo posible de conocer la realidad, que nosotros tenemos que someter todas las cosas que vemos, que, que escuchamos y demás, a ese juicio a través de los sentidos, que si hay algo que usted no puede experimentar, entonces ese algo no merece ser estudiado. Eso nos diría el positivismo, que hay una sola realidad, que esa realidad es descrita por el investigador y que esa realidad ya es así, es tal cual como uno la describe y no se puede inventar otra. Por eso se centra en algo como la objetividad, la verificación, la observación y el análisis. Esos son criterios claves del positivismo y son los antecedentes de lo cuantitativo. Cuando yo hablo de objetividad, estoy hablando de separarme de mi objeto de estudio. Pensemos en el caso de un juez. El juez es una figura jurídica que tiene que emplear una posición neutral frente a las partes. El juez tiene que escuchar a las partes y una vez que escucha a las partes, toma una decisión sobre ellas, una decisión que va a ser trascendental para alguna de estas partes. El juez tiene que ser objetivo. El juez no puede quedarse como con la lástima o con lo que le produzca
de compasión una de las personas y fallar en torno a eso, sino que él tiene que escuchar los hechos y él tiene que ver las evidencias, los argumentos, y a partir de todo eso, él toma una decisión. Eso es la objetividad. Pero ¿qué pasa? Imagínense ustedes que tenemos no sé, un proceso de familia, y que en el proceso de familia va un padre y una madre pidiendo la custodia a un hijo. Entonces tenemos al padre y la madre pidiendo la custodia, y tenemos que el juez va a ser hombre o va a ser mujer. O sea, el juez no puede tener los dos sexos en él. Así que siempre hay una posibilidad de que el juez pueda tener un tipo de identificación más hacia el hombre, digamos, en caso de que sea hombre, o hacia la mujer en caso de que sea mujer. Entonces, al juez se le pide ser objetivo, pero si ella también es mujer y ella sabe lo que ha sufrido como mujer, y es que ella también pasó por un proceso así, y es que a ella también su compañero la dejó o le hizo cosas similares a lo que le hicieron a esta persona que está frente a ella, es posible que pierda objetividad, o es posible que trate de acomodar las cosas de tal forma que termine ganando o termine favorecida a la persona que le agradó. Entonces, ¿qué se espera? Objetividad. Se espera es, vea, no importa si yo soy hombre, si soy mujer, si soy blanco, si soy negro, si tengo dinero o no tengo nada, si como persona yo le caigo bien o le caigo mal, aquí no importa eso. Importa es lo que yo le digo y que yo lo argumente y que esos hechos ya me vayan marcando qué es en realidad lo que está pasando para tomar una decisión. Eso es la objetividad. Y eso es lo que buscaba el positivismo. Eso es lo que trata de buscar lo cuantitativo. Que usted estudie esa realidad, pero sin contaminarla con sus ideas, sus ideales, sus prejuicios, sino que vaya, observe detalladamente, realice experimentos, realice pruebas, ensayos, y a partir de lo que usted obtenga, dé las respuestas. O sea, que trate como de mantenerse lo más transparente posible a lo largo de ese proceso. Cuando nosotros miramos ese proceso con las ciencias naturales, pues es algo que casi que uno lo hace por naturaleza, es algo muy sencillo de hacer. Pero cuando trabajamos con personas, se vuelve más complicado. Entonces ahí ya comenzaban a haber unas dificultades entre la aplicación de ese método científico de lo natural, de lo duro, de lo exacto, a cosas que no eran tan exactas como las ciencias sociales. Porque imagínense solo la cuestión que tenemos frente al pensamiento en psicología. Todas las personas piensan distinto y podemos estar hablando de los mismos temas y formarnos interpretaciones distintas sobre ello. Así que eso ya es una dificultad, porque yo puedo tomar en las ciencias naturales, digamos, a los animales, y yo puedo tomar varios ratones, y entre un ratón y otro puede que no haya mucha diferencia. Entonces, los resultados me pueden ser similares, y yo puedo saber que de pronto al ratón, si le doy un estímulo de este tipo, me va a dar una respuesta de este otro. Mientras que al ser humano, si yo trato de hacer que responda algo, uno puede que responda y el otro puede que no. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que al final de la clase vamos a hacer un examen que es el que va a validar los conocimientos de todas las otras clases, y si lo pierden de una vez ya pierden la asignatura. Si yo les digo eso esperando que todos ustedes entren en pánico y que se estresen y eso, no es una certeza de que vaya a ser así. Puede que haya la persona que sí se estresa y que haya la persona que incluso se frustra y eso empieza ya a ocasionarle incluso un daño físico, como puede que haya otra que realmente diga, ah, no, pues mejor. O sea, si sale de una vez con una nota todo, entonces me dedico ahora y me relajo el resto del semestre. Entonces, eso es lo que pasa con los seres humanos, por eso es tan difícil llevar cosas de las ciencias naturales a las ciencias sociales, porque acá las personas son impredecibles, porque las emociones provocan que las personas cambien continuamente su forma de pensar,
que cambien las actitudes que tienen sobre otros y por lo mismo que nos cambien las conductas. Usted puede creer que conoce a alguien hasta que un día termina haciendo lo opuesto a lo que usted creía que él iba a hacer, o termina mostrándole una cara que usted nunca llegó a conocer. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, que como psicólogos en formación hay un reto bien grande, porque la base de la psicología es el enfoque cuantitativo, pero para llegar a predecir y para llegar a formular leyes sobre el comportamiento, se necesita, se necesita aislar muchísimas variables, o sea, más de las que se pueden aislar en los objetos naturales. Por eso era un gran reto y por eso, pues este aspecto de la investigación no es tan fácil de asimilar, sino que requiere más tiempo y más práctica. Aquí nos marcaron también la importancia de la observación y del análisis que se hace y también de cómo teníamos que buscar objetos que se pudieran medir y manipular. Entonces lo cuantitativo busca eso, busca cosas que puedan observarse, que puedan medirse y de las cuales puedan extraerse leyes y principios que apliquen a una población mayor. Si usted tiene un tema, pero ese tema no lo puede medir, entonces ese no es un tema de lo cuantitativo, ese es un criterio que nos da el positivismo. Si hay algo que usted no pueda medir o que no pueda comprobar a través de un experimento o a través de algo que atraviese la experiencia, entonces usted no estudie eso. Y ahí nos vamos al caso de la astrología. En la astrología, la persona puede creer que el comportamiento está determinado por los astros, ¿no? Por la fecha en la cual nace, la alineación de los planetas, por todo el magnetismo de la Tierra, por todas las energías, por todas las influencias, digamos, que la naturaleza puede imprimir en cada ser. Entonces las personas podrían pensar eso, podrían decir, no, es que, digamos, yo para conocerlo, solo necesito saber qué signo zodiacal es. Entonces me dice, no, es que yo soy Leo. Y dice, ah, bueno, es que Leo es una persona dominante, es una persona que le gusta tomar decisiones, es una persona que se interesa mucho por resolver los problemas en el momento en que ocurren y no dejar que eso trascienda. Tienden a ser también apasionados y buscan que la persona con la que estén le brinde la misma seguridad y fidelidad que ellos están tratando de brindarles. Y así puede darse con cada signo y cada cosa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la astrología no es una ciencia? No es ciencia gracias al positivismo de Augusto Comte, que marcó unos criterios de qué es lo que es ciencia y qué es lo que no es ciencia. Entonces, Augusto Comte, en el discurso sobre el espíritu positivo o sobre el método positivo, dijo: lo positivo es aquello que se puede comprobar, que yo puedo observar, que yo puedo intervenir. Esa energía de los astros yo no la puedo ver y yo no la puedo llevar a un laboratorio. Entonces es algo que yo no puedo estudiar, entonces yo no, ¿para qué lo estudio? O sea, no tiene sentido. Y él comenzó a dictar unas leyes para todas las disciplinas, para ver cuáles sí cumplían con eso y cuáles no. Entonces en el camino se fueron quedando otras, como esta de la astrología, pero también se quedó esta otra de la frenología. La frenología era un estudio que se utilizaba mucho en la criminalística de siglos pasados, donde miraban la forma de la cabeza, la forma del cráneo, y creían que analizando la forma del cráneo podían saber el, o explicar el comportamiento de esta persona e incluso poder predecir las cosas que iba a hacer. Así que ellos creían que cada forma distinta mostraba, por ejemplo, inteligencia, o podía mostrar el perfil de un criminal, o podría mostrar una persona que no tenía nada de inteligencia o que podía ser agresivo. Esta era la idea que tenían acerca de la frenología. Dividían las áreas del cerebro, digamos, y decían esto, decían: aquí
las personas que tienen la frente más angosta son las personas más agresivas, las personas que tienen la cabeza más alargada son las más inteligentes. Bueno, se asumía muchas de estas cosas. ¿Y qué pasó? Llegó el momento donde, pues con el positivismo, también se le exige a este tipo de disciplinas unos hechos, que se fundamenten en los hechos. ¿Y cuáles eran los hechos de la frenología? Que había un criminal que había matado a tantas personas, entonces le hicieron la autopsia, le midieron la cabeza y todo, y se dieron cuenta de que tenía estas medidas del cráneo, que otro criminal que había hecho cosas similares también tenía la misma medida. Pero ¿qué pasaba? También esa medida la tenían personas que habían sido, que nunca habían agredido a otras, que nunca habían cometido crímenes. Entonces ahí se perdió ya como ese interés por la frenología, porque decían, bueno, esta frenología sirve para unas cosas, pero no siempre logra dar explicaciones. Entonces es muy difícil porque dice, bueno, una persona que tenga la cabeza redonda es una persona que va a ser bueno para las matemáticas, por ejemplo. Y ellos iban a buscar a una persona que tuviera la cabeza redonda y casi que la prueba de selección era medirle la cabeza. ¿Y qué pasaba? Si tenía la cabeza redonda pero no sabía nada de matemáticas, entonces, ¿de qué me sirve a mí ese estudio? Algo así es lo que ocurre. Y lo que viene el positivismo a decir es, bueno, ¿cuáles son esos criterios para que nosotros sepamos en qué podemos confiar, en qué tipo de conocimiento? Y para que los científicos tengan también un criterio que les permita pues validar las cosas que observan y que eso nos sirva a nosotros. Imagínense ustedes, por ejemplo, en el caso de los cazafantasmas y de todos los que van persiguiendo todas esas energías y que tienen los equipos para, por ejemplo, en infrarrojo para tomar las fotografías, que tienen también para medir la temperatura, a ver si cambia en algún momento. O sea, ellos están tratando de aplicarle la ciencia a algo que no se puede observar, por lo menos no a simple vista, que son las energías de espíritus o de fantasmas. Y puede que llegue un punto donde, si logran hacerlo a través del positivismo, pues eso lo validen como una ciencia, eso también puede ser. Pero hasta que ocurra eso, se considera una pseudociencia o se le considera un, algo no científico. Entonces, miren, por ejemplo, algunos de los equipos que pueden utilizar las personas para introducirse de pronto en las casas que dicen que están hechizadas y demás, e ir a captar la actividad que se pueda presentar ahí. Entonces, cada vez lo van haciendo, lo van buscando documentar más, pero es precisamente por eso, porque el positivismo ha marcado estas cosas, porque dice, listo, usted me dice que aquí hay un fantasma, yo quiero ver eso, o sea, yo quiero ver o escucharlo o verlo o encontrar alguna manifestación de eso, porque es lo que el positivismo me dijo, que tenía que ser observable, que yo tenía que experimentar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tratan de grabar un audio o tratan de tomar una fotografía o tratan de capturar un video. Todo este afán de demostrar, de verificar, es para que o proviene del positivismo. Todo esto nos lo heredó el positivismo de Augusto Comte. Les quiero que sepan que esas cosas que nosotros vemos día a día, ya las había dicho el positivismo, ya nos había marcado un camino y ya nos estaba señalando también hacia un tipo de vida concreto. ¿Cuáles son los puntos que debemos saber de este paradigma? El más importante es que la realidad es una sola y es necesario descubrirla y conocerla. Ese es el más importante de todos. Y es uno de los más extremos, porque nos dice la realidad es una sola y la realidad es lo que diga el investigador. La realidad es lo que esta persona muestra que es. ¿Qué pasa cuando comienzan a adaptar este método a las ciencias sociales? Por ejemplo, en la antropología. El antropólogo antes iba a las comunidades y las observaba con una visión de superioridad.
El antropólogo iba a la comunidad y no se acercaba a ellos con ese respeto, con ese cuidado, sino que él iba y los observaba como a él le parecían. Y luego él escribía cosas sobre ellos que de pronto ellos ni siquiera estaban de acuerdo o que no sabían si los iba a afectar o no. Así que él iba haciendo distintas observaciones y prejuicios sobre ellos. Ya les muestro por un ejemplo de eso. Les voy a mostrar un fragmento de algo que podía haber escrito uno de los antropólogos en ese tiempo, de cómo eran los tipos de observaciones que hacían, para que se den cuenta de cómo fue cambiando un poco esto. Bueno, miren cómo era la perspectiva o cómo era el papel que se le daba a lo que observaba el antropólogo. Pero esto se daba porque ya el positivismo le había dado esas reglas. Entonces el antropólogo, queriendo hacer ciencia, tomó los postulados del positivismo y quería parecerse a las ciencias naturales. Entonces, ¿qué experiencia nos señala? Dice, una experiencia consagrada a la búsqueda de impresiones implica que el viajero sea el único ser humano elevado a la dignidad de sujeto. El hombre viajero es activo, llega un día, parte otro. Entre los dos no tomamos conocimiento más que de sus experiencias y de sus sensaciones. La relación es de dominación, no de reciprocidad. ¿Qué nos quiere decir este fragmento? Que en los primeros momentos de las ciencias sociales, cuando se trata de adaptar el positivismo y demostrar una única realidad, se terminó anulando las otras y se terminó silenciando otras formas de expresión que podían tener los participantes. Así que solo tenía que haber una realidad. ¿Y cuál era la realidad? Pues la que observaba el investigador. Entonces, si el investigador decía que los objetos se comportaban de esa forma, eso era así. Y si el investigador decía, por ejemplo, que la cultura era inferior a otra, entonces así quedaba eso. Y muchas de las invasiones y de los exterminios que tuvieron con algunas tribus fue fundamentados en estudios de antropólogos que dijeron esta especie es inferior o esta especie no sabe estas cosas o pobrecitos viven en una ignorancia de la cual nosotros tenemos que salvarlos porque si no, pues ellos van a quedar siempre así. Voy a ver si encuentro por acá un fragmento que nos pueda mostrar esa parte. Bueno, miren, aquí un viajero visita la Nueva Granada, un territorio que estaba ubicado en todo el Cauca, del cual pues era un lugar central para todo el dominio que tenía España sobre estas tierras. Y la Nueva Granada, en el lugar, en el territorio que ahora habitamos, fue el lugar de observación de uno de estos exploradores, en este caso un norteamericano. Y miren lo que nos dice este norteamericano en este diario que tiene sobre lo que observó en nuestro país. En honor a mi venida, la niña más pequeña se pone la camisa, quizá la única prenda que posee, pero la apariencia del diablito apenas sí mejora, porque el vestido, aunque tan negro como su piel, es muchísimo menos limpio. Entonces miren este fragmento que nos presenta aquí. Así se realizaba la observación antes, donde el investigador era el que tenía la última palabra. Y aquí no hay ningún fragmento que nos diga qué pensaba la niña, ni qué dijo ella, no. ¿Con qué nos quedamos? Con que era una niña pequeña, de piel negra, y que no tenía, que solo tenía una camisa, que era una niña pobre, que era una niña que incluso podía ser como en un estado de indigencia. Eso es lo que nos queda desde esta visión, porque esa es la realidad que nos presenta.
Así que en un primer momento, lo positivista nos llevó a esto en las ciencias sociales, porque si había una sola realidad, era la que dijera el investigador, sin importar si eso representaba o no lo que querían mostrar como tal las culturas o las otras personas. Y ya nos iremos dando cuenta cómo lo cualitativo cambia eso, cómo lo cualitativo comienza a eliminar esa posición donde un investigador es el que domina y donde tiene la última palabra, y no, invierte todo el proceso y dice, no, son los participantes los que nos muestran el camino, los que nos muestran cuál es esa realidad a describir. Entonces ya vamos viendo como esas luchas que se van generando también entre un enfoque y el otro. ¿Qué otra cosa nos dice? Únicamente los enunciados sometidos a la lógica y verificación empírica, recuerden que todo lo empírico es lo que viene de la experiencia, de lo que usted puede comprobar, pueden ser calificados como científicos. Lo demás debe ser catalogado de antemano como absurdo y sin sentido. Entonces miren que ese es un enunciado fuerte, porque nos decía, solo lo que usted pueda someter a esa verificación vale la pena. Si no, eso no tiene sentido, si no, eso es algo ridículo, es algo que para qué pierde el tiempo estudiándolo. Así que con este postulado, todo esto de las humanidades quedaba como una pérdida de tiempo, o sea, como una absoluta pérdida de tiempo desde la mirada de Augusto Comte. Incluso Comte dudaba del alcance que pudiera tener la psicología, o sea, él no estaba del todo convencido de que la psicología fuera algo útil. Así que teníamos una visión bien radical de lo que significaba como tal un estudio de los hechos o del mundo social a partir de los métodos de las ciencias naturales. El objetivo final consiste en reconstruir racionalmente todos los posibles enunciados de la ciencia unitaria universal lógicamente trabajada. Entonces, ¿cuál era el objetivo que pretendía? Un trabajo colaborativo, como el que presentaba en el ejemplo, donde todos los científicos apuntaran a las mismas cosas o todos estuvieran estudiando los mismos objetos y a través de ese estudio pudieran construir un conocimiento único, un conocimiento integral, un conocimiento que fuera el mismo para todos. Porque observó, por ejemplo, que las matemáticas pasaba eso, que no es que tus matemáticas chinas son distintas que mis matemáticas colombianas, o tus matemáticas brasileñas o brasileras son distintas que mis matemáticas norteamericanas, no. Había unas matemáticas y unas reglas que aplicaban a todo el mundo, sin importar el idioma que hablaran. Era un lenguaje matemático el mismo para todos. Y en la física ocurre lo mismo. No es que yo llamo, por ejemplo, a Suiza y les digo, no, es que yo vengo a presentarles un trabajo y es un trabajo en física, pero tengan en cuenta que allá donde vivo en Popayán, cuando yo dejo caer un objeto, el objeto no cae hacia abajo, sino que el objeto queda suspendido, el objeto cae hacia arriba. O sea, yo no les voy a decir eso, la física aplica con unas reglas en todo el mundo, en todo el planeta. Hacia eso se iba Comte, hacia decir, tenemos que lograr eso. Entonces, en el caso de la psicología, ¿qué nos diría él? Nos diría, si nosotros tenemos un niño de 4 años y lo observamos y hacemos un registro detallado de las cosas, tenemos que ser capaces de explicar también el comportamiento de niños de 4 años en otras partes del mundo y de poder predecirlo, de decirle, por ejemplo, no sé, si yo le doy a un niño una enseñanza diaria de 1 hora de literatura y otra de matemáticas y le pongo un ejercicio con estas características, en una semana el niño, todos los niños que hagan ese mismo proceso van a obtener este resultado, van a poder hacer esto otro, o van a tener este comportamiento. Y es algo que no pasa, en psicología no pasa. Pero él no lo estaba exigiendo y él no decía es que debería ocurrir en todos los que pretendan ser ciencias. Entonces miren ese conflicto que tenemos ahí de cómo
se adapta ese método a las ciencias sociales. La psicología recibe ese método. La psicología trata de estudiar el comportamiento, así como un físico estudiaría las partículas, estudiaría otro elemento. Luego le exigen que haga principios y leyes que apliquen a una población mayor y que yo pueda predecir lo que va a pasar antes de que ocurra, así como hacen ellos en las ciencias naturales, así como ellos dicen es que va a haber un eclipse en tal fecha, y es que va a haber una alineación planetaria en tal otra, y es que va a haber una lluvia de meteoritos, y va a haber este fenómeno natural. Ellos lo pueden predecir, y ellos lo pueden intervenir. Entonces ellos dicen, como el movimiento de la luna en este periodo va a generar un oleaje más fuerte, entonces nosotros vamos a hacer un simulacro de evacuación o nosotros vamos a desplazar a esta comunidad a otro territorio mientras pasa este evento para que no haya una afectación significativa. Entonces miren que en las ciencias naturales esto fluye, pero en las ciencias sociales esto tiene una gran dificultad. Y por eso lo cuantitativo va quedando como que sí, importa mucho, pero no es lo único, porque no nos permite abarcar absolutamente todo lo que nos demandan los fenómenos que estudiamos. El sentido de la percepción resulta la única base admisible del conocimiento humano y del pensamiento preciso. Esto se relaciona también con la parte de la experiencia y en que debe haber una percepción compartida, debe haber un consenso. No puede ser que a unos investigadores sí les parece bien esto que dije y a otros encontraron cosas distintas. No, eso no puede haber. Y miren que esto es algo de lo cuantitativo, porque en lo cualitativo sí pasa eso. Y aquí sí les hago una recomendación bien grande para que lo tengan en cuenta. Esto es algo que no van a encontrar en ningún libro, pero que sí les puede servir en la vida. Usted tenga claro algo. Si usted estudia el enfoque cuantitativo, si usted hace un trabajo desde lo cuantitativo, se va a ir más tiempo en todo lo que es consultando los antecedentes teóricos o personas que ya han estudiado eso. Se le va a ir más tiempo en eso. También va a tener que utilizar fórmulas matemáticas y va a tener que utilizar instrumentos que puedan medir esas variables que usted estudia. O sea, necesita cosas que le ayuden a medir y a obtener datos de eso que usted está observando. Sin importar lo que sea, necesita medirlo. Pero una vez que usted haga eso, usted ya se va a ir por un camino y ese camino no se le va a desviar. Ya usted tiene un inicio y un final y usted como sea llega en ese estudio cuantitativo. ¿Y qué es lo que le van a decir los otros investigadores? De pronto le van a decir usted hizo mal tal cálculo o le van a decir los resultados que usted encontró se asemejan a este o no se asemejan a lo otro, pero, pero ya no se sale de ahí. Mientras que si usted hace un estudio cualitativo, usted lo interpreta de una forma y otra persona lo interpreta de otra y viene otra persona que lo interpreta de una tercera forma distinta. Entonces, ¿dónde viene prestar atención a esto? Lo cualitativo es muy bonito y lo cualitativo es algo que apasiona, es algo que los puede llegar a mover, a hacer sentir muchas cosas. Pero lo cualitativo también es algo que puede ser problemático, porque imagínense que usted está haciendo una tesis y usted está haciendo el trabajo de grado. Si usted está haciéndolo en lo cuantitativo, a usted le pueden cambiar a otro asesor, que el otro asesor le va a entender el trabajo, porque es que las fórmulas no cambian. Y es que usted ya planteó las variables y ya eso queda así. Mientras que en lo cualitativo, si a usted le cambian el asesor, el otro dice, no, pero es que ¿por qué no miramos esto desde este punto de vista? Y venga, volvamos otra vez a cambiar las ideas y transformemos otra vez los objetivos. Y usted se puede quedar ahí en ese círculo sin llegar a salir de ese punto. Así que vayan teniendo en cuenta eso, que lo cuantitativo nos da unas reglas y es bien estricto, pero también a la larga eso nos da una ventaja en el sentido de que ya sabemos que son esas reglas y no se van a inventar otras en el camino. Entonces ya con eso irán ustedes también
viendo cuál de los dos enfoques les permite como campo de actuación en todo lo que a ustedes les interese en su carrera. Para Conte existen 3 estadios por los que pasa todo el conocimiento. Existe el estadio teológico, que nos dice que en la parte teológica todas las culturas en algún momento, antes del conocimiento científico, tienen un conocimiento hacia la religión, hacia la parte espiritual, hacia las cosas que no pueden comprender y que sienten que de alguna forma los afectan. Entonces ahí está toda la parte ficticia, toda la parte mitológica. Por ejemplo, que a nosotros nos digan que vinimos al mundo porque nos trajo una cigüeña o porque un árbol eh, nos arrojó como una fruta en la tierra y de ahí crecimos. Eso es algo teológico. Todas esas explicaciones de creer que una fuerza superior fue la que nos dio la vida eh, o que nos da las cosas, la que nos provee, por ejemplo, la inteligencia, la que nos provee los alimentos, todo eso, él va a decir, eso es algo teológico. Y él no le va a dar importancia a eso. Él dice, no, no hay, ¿para qué estudiamos eso? O sea, ¿para qué estudiar, por ejemplo, esa idea de Dios o esa idea de, de lo espiritual y eso? Dice, no, o sea, eso es del mito, eso no es de la ciencia, entonces no vale la pena estudiarse. Luego está el punto metafísico, que es algo especulativo, es algo abstracto, como lo que les digo de las energías, como cuando yo estoy pensando en una persona y la persona me llama y uno dice, no, es que precisamente estaba pensando en ti, es que estamos conectados y es que tenemos ya como una conexión, una amistad tan fuerte que incluso nos pensamos mucho y nos llamamos. Eso es algo metafísico, es algo que usted no puede comprobar. Puede que en algún momento logre hacerlo, pero hasta que no lo haga, eso va a quedar como algo que no tiene importancia para la ciencia, porque no es fácil de observar, ni mucho menos de medir o de llevar a un campo donde usted pueda replicar eso y hacer eso mismo con muchas otras personas. Y después diría que está el estadio positivo, que es el científico. Ahí es donde ya usted se centra en cosas que puede observar, que puede medir, que puede someter a verificación o a experimentos y que esto ya le permite unos datos que son importantes porque usted ya no se los está inventando, sino que ya están ahí y ya una vez que usted sabe cómo los obtuvo, ahí es cuando escribe ya su trabajo y ahí es cuando otras personas buscan hacer eso que usted hizo para ya sus estudios, ahí es donde ya se construye el conocimiento científico como tal. ¿Qué mencionaba Conte como lo positivo? Decía eso es lo real, es lo útil, es la certeza, es lo preciso. Entonces, cuando hablamos de palabra positivo en el enfoque cuantitativo, no se refiere a las cosas buenas, a las cosas agradables, a las cosas chéveres, no, sino que es a lo real, a lo que se puede medir, a lo que se puede someter a verificación. El principio que dio Conte fue ese, el principio de la verificación. Él decía que cualquier cosa que dijéramos solo tendría sentido si la podíamos verificar a través de la experiencia. Entonces, él nos lleva mucho a cuidarnos de las palabras. Conte nos dice, por ejemplo, si pues no lo diría así en estas palabras, pero para el caso de que yo dijera, todos los hombres son iguales, ese es un enunciado, es una afirmación que estoy dando, o sea, todos los hombres son iguales. ¿Qué pasa desde el positivismo? Si yo voy a afirmar que todos los hombres son iguales, digamos en el sentido de, o bueno, todos los hombres son infieles, voy a decir. Si yo afirmo eso, todos los hombres son infieles, ¿qué me pide Conte que haga? Me pide que vaya donde cada hombre en todo el planeta, sea cada hombre del mundo, y le aplique las cosas o el experimento o el ejercicio que vaya a hacer para comprobar que efectivamente todos ellos son infieles. Y si no hago eso con todos ellos, no puedo afirmar que son infieles. O sea, no puedo decir que son infieles. Eso representaba un problema grande, porque
Imagínense tener que hacer eso con toda la población. En este momento o en este tiempo en que Conte plantea esto, todavía no pensaba la parte hipotética, la parte hipotética deductiva, o, o la parte de imaginarse algo sin llegar a comprobarlo directamente. Así que, por ejemplo, este positivismo le servía a la física, pero no le servía a la física teórica, que vino después, porque la física teórica ya no era tanto de llevar los experimentos al laboratorio, sino de hacer cálculos precisos para estudiar fenómenos que no podían observar directamente o que no podían alcanzar porque estaban en el espacio o porque estaban limitados de alguna forma para poder tenerlos ahí cara a cara o porque eran diminutos y demás. Entonces, esto aplicaba en un principio, ya luego vamos a ver cómo cambió, qué fue lo que hizo que cambiara. ¿Qué nos deja el positivismo para, para todo? O sea, lo que sigue vigente. Primero, el monismo metodológico. Nos dio un solo método. Nos dijo que el único método que vale para el enfoque cuantitativo es el método científico. En ese sentido, el método científico es el mismo que se aplica en la medicina, en veterinaria, en ingenierías, o sea, en todas ellas se aplica el método científico. Él logró que se hiciera como esa integración o que se diera una sola forma, un solo método, que es algo bien distinto de lo cualitativo, donde hay muchísimos métodos. Aquí solo hay un método que es el científico y ya ese pues tiene otras técnicas. Ahora nos da también un modelo o ideal de lo que serían las ciencias naturales o exactas. Entonces ya nos dice que esas ciencias duras son el modelo, son lo que debemos perseguir y que tenemos que parecernos a ellas para poder hacer una ciencia verdadera. Luego nos habla de la explicación causal y nos dice que todas las explicaciones que demos tienen que ir relacionando causas y efectos, perdón, que tienen que tener muchos casos y situaciones donde se presenten los eventos y analizar cuál fue como la influencia de cada una de ellas o cómo se fue relacionando una causa para producir determinado efecto. Entonces nos dice eso, que debemos buscar explicaciones causales. Por ejemplo, si una persona abandona, en el caso de las ciencias sociales, abandona la carrera de psicología, entonces nosotros tenemos que buscar una explicación y la explicación tiene que tener esa causalidad. Por ejemplo, si la persona venía bien en la carrera, venía sacando buenas calificaciones, venía contento, venía motivado, pero en algún momento cambian de pronto la matrícula y le suben el valor a la matrícula y de pronto esta persona pierde el empleo que tenía. Entonces ahí encontramos una causa para el efecto que fue la deserción. Entonces, ¿cuál fue la causa? Que la persona ya no tenía los ingresos económicos para sustentarse o para seguir ahí. O la causa puede ser que subieron la matrícula académica y la persona ya no tuvo el ingreso suficiente para poderla pagar. Entonces, esas son las explicaciones causales. Cuando yo veo un efecto, por ejemplo, abandonar una carrera y persigo la causa, entonces la causa, ya sea que la persona perdió la motivación, que falleció alguien muy importante o que dependía mucho de esa persona, que tuvo que mudarse a otra ciudad, pero siempre son explicaciones causales, no son cosas como que quedan por ahí abiertas, como que no, es que esta persona le pudo haber pasado esto, pero también estas otras tres cosas más y todas son igual de posibles que le pasaran. No, siempre es hacia una cosa y si usted no logra encontrar esa cosa, entonces no es una explicación causal, no es una explicación científica. O sea, las cosas tienen que ser blanco o negro, no pueden ser de las dos formas aquí en lo positivista. Y también está el interés dominador, que es en poder predecir y controlar los fenómenos, que ese sería el ideal y que también lo buscó la psicología. Por eso tenemos que el conductismo o el behaviorismo, que también se le llama, fue el que más acogió el positivismo de Augusto Comte. Ellos fueron los que más trataron de hacerlo. Y si nos vamos a uno de los experimentos del conductismo, pues nos encontramos con que ellos trataban de controlar todas estas variables. Pensemos, por ejemplo, en Skinner,
y lo que él llamó la caja de Skinner o la cuna de Skinner, que fue un lugar donde él pues tuvo a los animales y él les controlaba todas las variables como la iluminación, la alimentación, y ahí trataba de condicionarlos. Pero también, bueno, por ejemplo, Skinner, aquí lo tenemos con las palomas. Skinner logró que las palomas caminaran erguidas o que caminaran con el cuello en alto, luego de que, o sea, la paloma iba levantando de vez en cuando el cuello y a veces lo bajaba. Entonces, ¿qué hizo Skinner? Cada vez que la paloma levantaba el cuello, él le daba de comer. Entonces, con el tiempo notó que ya la paloma permanecía todo el tiempo con el cuello erguido, esperando siempre el refuerzo de la comida o del alimento. Pero Skinner también hizo una cuna donde, donde colocó a su hija y ahí realizaba toda la observación y trataba de controlar las variables de la crianza para poder pues observar ese comportamiento que tenía la persona de manera natural sin que recibiera de pronto alguna influencia. Pero miren lo complejo que es esto, que el ser humano ya solo por estar ahí y alejarlo del contexto natural ya le cambia un comportamiento y ya nos muestra una conducta distinta a la que vamos a encontrar en sujetos que no han sido sometidos a estos. Así que de ahí la importancia de considerar otros métodos en psicología que nos llevan a otro tipo de reflexiones. Pero bueno, esto es algo de lo que trató de hacer el conductismo. Tenemos también que trata de modificar el comportamiento directamente, trata de controlarlo, que cuando vamos a una terapia del conductismo, a una psicoterapia conductista, tenemos, por ejemplo, la conducta de fumar o la conducta de ver pornografía o la conducta de consumir comida chatarra o cualquier otro tipo de conducta indeseable que ustedes se imaginen. Y lo que va a tratar de hacer el conductista es de modificar una conducta por otra, es de hacer un control directo sobre eso, es de cambiar las cosas. ¿Y cómo lo hace? Con explicaciones causales, tratando de ver de dónde se desprenden las cosas o qué relación hay entre un evento y otro para modificar esos eventos. Así que está el interés dominador. Y por eso, pues casi que la psicología general es más conductista y cognitivista, porque ellas son las que lograron acoplar esto. Ya las que no pudieron hacer mucho esto fue el humanismo y el psicoanálisis, que ya se van a dar cuenta de que son más cercanas a lo cualitativo. Bueno, eso fue el positivismo. Ahora tenemos el otro paradigma, que es el pospositivismo, y que es la base también del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene dos paradigmas, positivismo y pospositivismo. Aquí en este segundo paradigma o en esta segunda mirada de la realidad, tenemos ya una visión que va cambiando ciertos aspectos, y esta es la visión de Karl Popper. Ya no era la de Augusto Comte, sino ahora de Karl Popper. También se le llamó el racionalismo crítico. Miren lo que nos dice Popper. Todo conocimiento científico es hipotético o conjetural. Entonces ya no es tanto que exista una realidad, una sola realidad, y yo la describa y lo que yo describo es lo que es, sino que aquí nos dice que todo es hipotético o conjetural, que no hay una certeza plena en eso, que en el caso de estudiar a una muestra y hacer la generalización a la población, yo no puedo asegurar que todas las personas de esa población piensen de la forma en que yo digo que piensan o se comporten de la manera en que yo lo espero. Y una prueba de ello son los análisis que hacen sobre los candidatos electorales. Hacen unas encuestas donde toman una muestra representativa y al final dicen las personas en el departamento del Cauca van a votar por esta persona, por este candidato. Las personas en Armenia van a votar por este, las personas en Bogotá van a votar por este candidato. Entonces, el próximo posible presidente del país va a ser este. Entonces va ganando por tantos puntos. Y nosotros vemos eso, ¿cierto?
pero que aparezca en una estadística no es garantía de que la gente al momento de ir a votar vaya a hacer eso. Puede que la gente cuando hizo esa encuesta estaba de acuerdo con lo que el candidato decía, pero días después dijo algo que no le gustó y cambió completamente su opinión o su actitud de voto. Entonces, por eso nos dice Popper que este conocimiento no es como tal de certeza, sino que es más de hipótesis, es más de probabilidades, de lo que es probable que ocurra, teniendo en cuenta que la mayoría de personas haría eso. Es algo de ese tipo. El crecimiento científico consiste en aprender de los errores que hayamos cometido. Esto es algo bien importante en Popper porque él nos dice que no le debemos tener miedo a la ignorancia, a sentir que no sabemos algo en algún momento, porque esa ignorancia nos lleva a plantear otras preguntas y a poder aprender de esos errores que vamos cometiendo. Entonces él nos dice, la ciencia llega a avanzar muchas veces más por los errores que comete que por los aciertos. Entonces piensen ustedes en muchas situaciones donde de pronto a una persona le realizaron un procedimiento médico y que lo hicieron mal. Entonces hicieron mal el procedimiento y le inyectaron algo que no era. Pero por ese error se dieron cuenta de que ese algo que no era le terminó curando otra cosa. O sea, lo enfermó de una, pero lo curó de otra cosa. Entonces dicen, no, pero es que si este paciente tenía tal enfermedad y le aplicamos esto por error y le curó esta otra enfermedad, entonces probemos ahora esta inyección para esta enfermedad en concreto que fue la que curó. A eso me refiero con los errores, que en la ciencia muchas veces tratamos de encontrar una cosa y terminamos encontrando otra, y no siempre es por un trabajo planeado y esto, sino que también se puede dar porque yo me equivoco y el momento de equivocarme termino descubriendo algo incluso mayor a lo que esperaba. Nos dice que el método de la ciencia es aprender sistemáticamente de los errores. Se plantean teorías que se discuten críticamente. Entonces ya en Conte, nos dio todo lo que es lo empírico. Recuerden que Niño Rojas nos dice, la investigación científica es un proceso empírico, crítico y sistemático. Entonces ya sabemos por qué es lo empírico, todo lo que nos dio Conte. Ahora aquí tenemos lo crítico en Popper y nos dice que debemos aprender de los errores y que debemos tratar de ir trascendiendo o de superando esos errores a través de criticar nuestras teorías, de que yo no doy por hecho de que las cosas ya son así, sino que yo puedo investigar algo para cambiar la noción que se tiene sobre algún elemento o la percepción que se tiene sobre alguna cosa. También nos dice que las discusiones críticas se enfocan en controles experimentales. Entonces, que la mejor forma que yo puedo utilizar en lo cuantitativo para mostrar mi punto de vista es de manera experimental. Yo puedo hacer tres cosas en la investigación. Puedo hacer investigación básica o que también se le llama teórica. Puedo hacer investigación aplicada, que es cuando ya llevo las teorías a un campo práctico. O puedo hacer la investigación experimental, que es cuando diseño algo específicamente para ver cómo se comporta ese fenómeno o eso que estoy tratando de describir. Entonces nos dice que lo mejor son los controles experimentales, porque de ahí pues vamos a discutir todos es a partir de algo que estamos viendo en ese momento, que estamos de alguna forma controlando. Los experimentos son guiados por la teoría en torno a cuál será el experimento que alcance el éxito. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos equipos de investigación en este momento que están tratando de demostrar a través de experimentos algunos principios teóricos y todos están trabajando hacia eso. No sé si ustedes se han visto la serie de televisión de Big Bang Theory en el canal de Warner Channel o de pronto en alguna página de internet, pero esto que en traducción es la teoría del Big Bang, son unos científicos que pues van tratando como de vivir sus cosas cotidianas mientras siguen sus trabajos y demás, pero estos científicos van a mostrar mucho de esto en la serie, de que todos ellos casi que viven
siempre pensando en la teoría, están leyendo los autores y tratan de llevar esas teorías a los experimentos. Y el que logre comprobar los experimentos es el que trasciende en la ciencia y es el que puede ganarse incluso un premio internacional. Porque eso es lo que hacen los científicos en el enfoque cuantitativo. Todos ellos tienen las teorías y están tratando de diseñar experimentos que les permitan comprobar o refutar esas teorías. Ese fue el camino que nos marcó Popper en el pospositivismo. Y aquí algo importantísimo para lo cualitativo, algo que nos abre la puerta a una mirada distinta de la ciencia y que cambia lo que venía diciendo Augusto Comte. Las proposiciones científicas nunca pueden considerarse absolutamente verdaderas, sino a lo sumo no refutadas. Entonces Popper nos va a decir, no hay nada en este mundo que sea completamente cierto, sino que de pronto es cierto hasta donde sabemos, pero el día de mañana puede que una persona nos demuestre lo contrario o puede que encuentre cosas distintas a las que nosotros habíamos visto. Pero esto siempre se hace a través de experimentos, o sea, no es solo eh, porque no me gustaba cómo estaba escrita tal teoría y la cambié, no, sino que es porque un experimento con otro tipo de objetos que en ese tiempo no se tenían, me demostró que lo que dijo tal autor estaba incompleto o que no era cierto. Y ahí nos vamos, por ejemplo, al caso de Isaac Newton y sus estudios sobre la gravedad, y después de eso Albert Einstein y los estudios sobre la relatividad y cómo él toma postulados de Newton y los postulados de Newton siguen siendo ciertos, pero él los complementa y él los lleva a otro nivel. Entonces, se puede dar eso, que no es tanto que de pronto lo que usted sepa no sea correcto, sino que está incompleto y que necesitamos por eso seguir investigando para seguir haciendo un conocimiento cada vez más preciso. Piensen ustedes en los estudios que se han hecho sobre el COVID-19. Son estudios que cada vez están apuntando a eso, están apuntando a que muchas personas alrededor del mundo, muchos institutos investiguen el virus y se compartan todos los hallazgos para poder ver qué tipo de cosas son las que funcionan y las que no funcionan frente a eso. Eso es lo que hacen y todo eso es cuantitativo. Ahí no hay lugar para lo cualitativo. Todo eso tiene que ser cuantitativo y tienen que ser de muchas variables que se puedan medir y que se puedan llegar a controlar, que se puedan manipular. Eso es lo que se pretende. Si no se puede cumplir algo de eso, entonces todo lo demás estaría en riesgo. Bueno, nos dice Popper también que el observador no se encuentra al lado de los fenómenos que estudia, sino que forma parte de estos, lo afectan y él a su vez influye en ellos. Esto es algo que también comparte lo cualitativo, de que nosotros no podemos estudiar a otros seres humanos quitando el hecho de que somos seres humanos. O sea, no podemos aislarnos de esa forma. Si yo voy a estudiar un robot, pues es distinto. Si voy a estudiar una silla, es distinto. Si voy a estudiar una porción de tierra o algún suelo, es distinto. Pero si yo voy a estudiar a alguien más, a un niño, a un anciano, a cualquier persona, no voy a estar del todo aislado con ella o frente a ella, porque yo también voy a ser humano, porque yo también he sido niño, por muchas cosas más. El pospositivismo supera el esquema que considera la percepción como simple reflejo de las cosas reales y el conocimiento como copia de esa realidad. Entonces, Comte sí creía que lo que uno observaba era la realidad y que era eso, que era único. En cambio, Popper sabe que nosotros también somos engañados por esa realidad, que nosotros podemos ver algo con nuestros ojos y podemos interpretarlo, pero esa interpretación no es como una foto de la realidad, sino que influye en muchas cosas más. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una fotografía. Se supone que la foto es lo más cercano a a una realidad, o sea, a reflejar una realidad. Porque la foto, usted toma una imagen
y la imagen le saca lo que usted capturó ahí, ¿cierto? Eso es lo más sencillo, o sea, lo más lógico. Usted toma hace un encuadre, captura una fotografía y ahí ya. Entonces, esto es lo que muestra la realidad. O sea, la realidad es que hay un suelo ahí, que hay un día nublado, o que hay lluvia, o que hay una persona caminando. Eso se supone que es la realidad. Y Conte creía que el investigador era como ese fotógrafo y que lo que él escribía era como esa foto, que era un fiel reflejo de la realidad. Pero Popper ya entiende que no es así. Y en el pospositivismo nos dice, no, es que también van a haber unos cambios en esa percepción. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tomar una foto, pero ¿qué es lo que a qué le estoy tomando la foto? ¿Qué significado tiene para mí? ¿Qué es lo que pretendo mostrar en esa fotografía? Ya son cosas distintas, ya son cosas que escapan a la realidad y que yo las estoy manipulando de alguna forma como investigador. Entonces, tenemos eso. Por ejemplo, yo puedo tener una fotografía como esta y ahí me está mostrando una persona que está guardando una pistola en la chaqueta, o la está sacando o la está guardando. Y esa es la realidad que me muestra. Dos jóvenes, uno de ellos con una pistola en la mano que está tratando de guardar o de sacar de una chaqueta. Pero esa no es la única verdad que yo puedo encontrar ahí, porque puede ser que esos jóvenes iban a robar a alguien y se arrepintieron, entonces la está guardando, o puede ser que apenas van a hacerlo y por eso la está sacando, o puede ser que se acaba de defender de alguien que los iba a robar y le quitó el arma y ahora se la está guardando. O sea, pueden ser muchas cosas. No podemos tener la certeza de que es una sola de ellas y por eso él nos dice, no, no hay una certeza de las cosas reales, sino que la realidad también está manipulada por nuestras propias ideas. Para Conte, la objetividad era separarnos completamente del objeto. O sea, el objeto está en un lado y el sujeto está en otro. Pero para Popper, en el pospositivismo, la objetividad es que yo pueda discutir con otras personas, con otros investigadores y someter lo que digo a la crítica. Entonces es que mis compañeros me puedan decir si entienden lo que yo he redactado, si la idea, de qué forma se está presentando, si esa idea realmente refleja lo que yo quiero observar, si el experimento que utilicé siguió los criterios adecuados o si debía haber utilizado más participantes. Eso es la objetividad que él busca. Entonces nos dice que no depende tanto de cada uno, sino de la cooperación entre varios, que se trata es de que la objetividad no es lo que ve una sola persona, por ejemplo, un juez, sino que la objetividad es lo que puede decidir, por ejemplo, un jurado, o lo que puede decidir el acuerdo al que lleguen varias personas. Nos dice también que hay teorías que se pueden controlar en el laboratorio, en los experimentos, pero hay otras que no se pueden controlar y no quiere decir que sean menos valiosas, sino que no nos dan toda la certeza de aquellas que sí se podrían controlar en un laboratorio. ¿Cuál es el control al que él se define? Dice que control es intentar hacer que sucedan aquellos acontecimientos que la teoría dice que no pueden suceder. El control es garantizar que la teoría funciona en los marcos que me está diciendo, que funciona en la referencia que me está señalando. Y el enfoque crítico va a ser que yo le hago otro tipo de controles, otro tipo de verificación a lo que he estudiado, a lo que ya descubrí, para poder corroborar que esas ideas que tuve realmente siguen teniendo vigencia, que esas hipótesis se siguen cumpliendo y que otra persona va a encontrar unos resultados similares cuando estudie ese mismo elemento que estoy viendo yo. Ahora nos va a hablar de eso que es el conocimiento y nos dice que para conocer debemos reconocer que ignoramos.
y no debemos sentirnos mal ni sentirnos mm, frustrados por no saber, sino que antes eso debe motivarnos a buscar otro tipo de respuestas. Y aquí es uno de los postulados más importantes del pospositivismo y que nos marca hasta ahora y que los va a marcar a ustedes en su proyecto de grado de aquí y de una vez que salgan de la universidad. Y es que la ciencia inicia con problemas. Y él nos dice que todo el conocimiento se da también a partir de problemas. Así que desde Popper, el enfoque cuantitativo asumió que ¿de dónde salen las cosas que estudia? De los problemas. Esto es algo bien importante. No es de las cosas que ustedes los apasionen, ni de las cosas que a ustedes le generen como un interés así innato por aprender o que les gusta aprender. No, sino de problemas, de cosas que están ocurriendo en el mundo que afectan a un número específico de individuos y que usted identifica que hay un problema, así que va a tratar de darle una solución. Así que su trabajo de investigación en lo cuantitativo va a consistir en resolver problemas. Y para resolver problemas usted tiene que identificarlos claramente, tiene que definirlos y tiene que proponer esas formas de intervención que usted ya probó y ya sabe que funcionan. Eso es lo que pretende todo esto cuantitativo. ¿Cómo es la teoría unificada del método aquí? ¿Qué es lo que él nos va a decir del método? El método de las ciencias sociales radica en ensayar soluciones para sus problemas. Continuamente se proponen y critican soluciones. Entonces miramos qué problema está ocurriendo y ahí tratamos de plantear una solución que se pueda repetir, una solución que no sirva solo como no, es que con los estudiantes de la fundación teníamos un problema y lo resolvimos así y esto sirve solo para los de la fundación. No, sino que si sirvió en la fundación, digamos en Popayán, también me sirva en Santander y también me sirva incluso en otras universidades o me sirva en otras partes del país. Y aquí hay unas reglas que nos dice. Si un ensayo, él le llama ensayo como esas pruebas de laboratorio, es accesible a una crítica objetiva, intentamos refutarlo. O sea, si algo de lo que nosotros decimos podría no ser del todo cierto, nosotros mismos intentamos ver como cuál es ese vacío que hay en esa teoría. O sea, tratamos nosotros mismos de, de hacer que falle de alguna forma nuestra investigación hasta que encontremos ya la forma de resolver ese problema, o sea, hasta que nos dé lo más cercano a una confianza o lo más cercano a que eso que estamos estudiando realmente es como nosotros lo decimos y no tanto porque, no sé, que puede cambiar en algún momento, no, sino que tratamos de ganar esa validez. Dice, si un ensayo de solución refutada, buscamos otro. O sea que si en un inicio tenemos una idea y hay una crítica frente a ella, nosotros tratamos de ver si eso aplica. Si efectivamente nos contradecimos en lo que habíamos encontrado o terminamos dándonos cuenta de que estábamos equivocados, entonces ya dejamos de lado eso y buscamos por otro lado, buscamos otra respuesta más. Ya una vez que encontramos otra idea, tenemos que resistir la crítica. O sea, si ya otros investigadores nos dicen, no, eso sí puede ser así como usted dice, y ellos tratan también como de refutarlo o de ver el error que tenemos y no lo encuentran, entonces la aceptamos provisionalmente. O sea, decimos, listo, esta va a ser nuestra tesis o esta va a ser nuestra idea, nuestra teoría. Y ya después puede que en el futuro llegue otra persona con otros recursos, con otra mirada y pueda probar nuestras ideas de otra manera y decir, no, después de 10, de 100, de 1000 años, se comprueba que lo que pensaban tales autores era cierto, o se ha demostrado que lo que ellos creían en ese momento no era verdad y que de pronto lo creyeron porque no tenían acceso a la tecnología que sí tenemos nosotros ahora. Así que este conocimiento cuantitativo siempre queda en un lugar donde podamos volver a él y donde podamos pensar nuevamente las cosas que estos investigadores habían hecho.
siempre nos lo tomamos como una base, siempre lo tomamos como que ellos ya nos dejaron un camino y ahora nosotros retomamos eso y seguimos buscando. Para diseñar todas las vacunas que han estado haciendo desde que empezó lo del coronavirus, los investigadores tuvieron que basarse en los hallazgos de todos estos eh, teóricos en el enfoque cuantitativo. Tuvieron que mirar cada una de las investigaciones que se hizo y tomar presente o tener en cuenta esos resultados a los que ellos llegaban. Pero ¿por qué se tienen en cuenta? Porque es que se supone que esto viene del método científico, se supone que ya otros investigadores pudieron darse cuenta de esto, o sea, se supone que lo que dicen ahí es porque ya pasó por toda cantidad de experimentos y de reflexiones que al final se resume en esto, en que los investigadores escribieron solo aquella idea que soportó la crítica o solo aquella idea que ellos pudieron demostrar y que ellos ya nos dan fe de que eso es cierto. Por eso es tan importante el enfoque cuantitativo, porque él nos da una certeza o nos da una gran confiabilidad de que eso que nos está mostrando es así como nos lo está mostrando y de que si se equivoca, que sí va a tener un margen de error, pues tampoco va a ser muy alto. Pero imagínense ustedes que nos dijeran, ya salió una vacuna y vamos a aplicarla masivamente y luego no supiéramos lo que va a ocurrir y termináramos matando a más personas de las que vamos a salvar. Entonces ahí sería algo muy grave y sería algo que nosotros necesariamente para eso necesitamos el enfoque cuantitativo. No nos basta cualitativamente por ir a preguntarle a las personas, ay, vea, a usted le inyectaron eso, a usted, eh, ¿qué signos tiene? ¿Cómo se siente? Ya, usted se siente así, usted se siente así, y luego sacar un resumen como, no, las personas, eh, las 7 personas que entrevisté, se sentían más seguras cuando ya habían sido vacunadas y algunos de ellos sintieron más fuerza para poder realizar sus actividades. Otra persona sintió algo de malestar, pero mencionó que con una agua aromática ya se sentía mejor. O sea, estas son cosas cualitativas, pero a mí no me sirve de nada hablar de eso ahí. A mí lo que me sirve es cuánto pesaban esas personas, qué otras enfermedades tenían, eh, qué dosis se le aplicaron, en qué contexto viven, cuál es las características del territorio, muchas de esas cosas que son puros datos, datos y datos que luego se cruzan y que nos permiten ver probabilidades de que ocurran los eventos y que si en algún momento falló algo, ¿cómo lo puedo corregir? Como lo que están haciendo ahora que piensan vacunar en Bogotá por las localidades y que cada localidad se lleve solo una vacuna específica o solo de una farmacéutica específica y no mezclarlas para ver cómo está funcionando cada una de las vacunas en las distintas personas y ver cuál podría ser mejor o peor. Entonces, miren, este es el panorama de lo cuantitativo. Aquí está el resumen de lo que tanto lo positivista como lo pospositivista espera de lo cuantitativo. Recolectar datos en forma puntual. Analizar los datos numéricos en términos de su variación o de esas variables. Y comparar esos análisis mediante técnicas estadísticas que permitan generalizar resultados a una población mayor, llevar esto a unas leyes que puedan ser corroboradas, que nadie se las está inventando, sino que efectivamente ocurren de ese modo que nosotros describimos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para la siguiente clase? Ya les mencioné algo de lo que es el paradigma positivista y pospositivista, que son las bases del enfoque cuantitativo. Yo sé que ustedes vienen de investigación 1, que ustedes ya debieron haber visto estas cosas en investigación 1, pero es necesario que yo se las recalque en esta clase para que ya a partir de la siguiente nos centremos específicamente en todo lo que es lo cualitativo y ustedes ya no se confundan de cosas que que pertenecen a un enfoque y que no se mezclan, que nunca se mezclan con el otro. Así que para eso les enviaré
una lectura a través de su representante de curso que necesito que ustedes realicen. Necesito que ustedes hagan ya con su tiempo, con la administración del mismo, y esta va a ser la que vamos a trabajar en la siguiente clase. Esa se llama los paradigmas de la investigación científica. Entonces, por favor, para que la lean con detenimiento y encuentren aquí cuáles son esos 4 paradigmas y logren ir definiendo cada uno de ellos o logren irlos caracterizando. Aquí se van a encontrar los 2 principales paradigmas del enfoque cuantitativo, que son los que vimos hoy, y los 2 principales enfoques del paradigma cualitativo, que son los que veremos la semana que viene. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bueno, entonces yo les voy a enviar también unas indicaciones a través de su representante para ver lo que será ya la asignación de los temas de exposiciones. Para eso necesito que por favor ustedes se agrupen en en grupos con números de participantes a los que estén acostumbrados. Generalmente, ¿de cuántas personas hacen los grupos ustedes? De De 5, profe. 5, de 4. Bueno, vamos a intentar formar grupos de 5 personas. Por favor, envíenle a su representante el nombre de los integrantes. Entonces envíen el nombre de los integrantes. Ya después que él me envíe eso a mí, como ese compilado de cuáles son los grupos y los integrantes. Y yo con eso voy a hacerles un sorteo, pues a él le mostraré también ahí cómo lo hago, para asignarles de una vez el tema de exposición. Y de una vez les diré cuál es la fecha para exponer. Creo que todavía tenemos bastantes días para eso. No recuerdo bien en el planeador qué día fue que les mostré a ustedes, pero es para que lo vean con anticipación, para que vayan buscando documentos, para que vayan preparando, para que vayan utilizando los espacios de asesorías y luego no vayan a estar de pronto con problemas por otras asignaturas que les crucen los tiempos. Entonces, por favor, envíenle a su representante el listado de los integrantes de cada grupo y ya una vez que él me envíe eso a mí, yo hago un sorteo, le asigno los temas y ya él le retroalimenta a ustedes cuál fue el tema y la fecha en la que lo van a exponer.